No quiero tocar más ese tema, por favor. Yo solamente quería pasar para que, pues, nos diéramos cuenta de que no hay ningún tipo de tensiones entre nosotros. Aquí no pasó nada, ¿ok? Nada. Y lo que sea que haya podido pasar queda totalmente olvidado. Sí, totalmente. No va a volver a repetirse. Nunca. Bueno, pues, dicho todo esto, no hay nada más que decir. Sí, totalmente de acuerdo. Puedo ser la razón. Me siento muy avergonzada, no sé qué decir. No quiero ni pensar de lo que habría pasado si Roberto entra por esta puerta y los encuentra a los dos en pleno clinch. Fernanda, fue culpa mía. No, por supuesto. ¿De quién más? Ni modo que haya sido Elisa la que lo propició. Esto fue cosa de los dos, Fernanda. ¿Y eso por qué es? ¿Porque sienten una fuerte y mutua atracción el uno por el otro? ¿Desde hace cuánto tiempo andan en esto? Porque por lo que veo no es la primera vez. Si Fernando viene a buscarme, no te preocupes. No me va a encontrar desprevenida. A mí no. A mí no. Ella no me va a hacer lo mismo que a ti, mamá. O que a ti, Manuel. No. Yo voy a ser más fuerte. Yo soy más fuerte. Porque tuvo que llegar a la casa. Porque tuvo que arruinarnos la vida. No hay justificación posible. Elisa es una mujer casada. Tan solo por eso debiste de haber controlado tus impulsos estúpidos. Lo sé y siento mucho haber generado esta situación. Tienes toda la razón. Esto no tiene ninguna justificación. Soy una mujer casada y no se va a volver a repetir. No, pues más les vale a los dos. Sí. Les pido una disculpa a las dos. Creo que lo mejor es que me vaya a mi oficina a trabajar. ¿Te das cuenta de las consecuencias que esto podría traer? Sí, yo sé. Pero por favor, no se lo vayas a decir a nadie. Lo último que quiero es crear más problemas con la familia. Ay, Elisa, si yo contara esto, le partiría el corazón al pobre Roberto, que no se lo merece. Te juro que no sé cómo pasó. Yo de verdad pensaba que eras la única que valía la pena de la familia, pero por lo que veo... Entonces, ya no tienes oficina en la constructora. Gabriel piensa que me castiga quitándomela. Pero mira cómo sufro no teniendo que ir. Me la puedo pasar aquí todo el día rascándome los panza. No te hagas el chistosito, que yo sé muy bien que te molesta no estar ahí. ¿Por qué habría de molestarme? Porque no tener oficina en la empresa es lo mismo no ser parte de. Te debe caer como patada en el hígado. Conmigo no tienes que fingir, mi amor. El hecho es que la propuesta de matrimonio de Alonso era otra de sus bromas pesadas. Pero a ti te hubiera encantado que fuera en serio, ¿verdad? ¿Vas a seguir con eso? Es que Marcelo no te interesa tanto como tú dices. No, claro que me interesa.
Me interesa muchísimo. Es un hombre bueno, noble. Sí, yo lo sé. Pero eso no te obliga a quererlo. ¿Y sabes por qué? Porque el amor no se puede forzar. La sociedad que hicimos con la empresa de Marcelo y Emilio es vital para la constructora. Sí, yo lo sé. Entonces, ¿qué quieres? ¿Que todo esto se vaya al diablo por tu culpa? Si no te importa tu marido, Elisa, por lo menos debería de importarte los negocios que estamos haciendo. Ay, por Dios, ¿dónde tienes la cabeza? Eres una mujer casada. Sí, ya entendí que soy una mujer casada, no me lo tienes que repetir. Ya deja de regañarme como si fuera un adolescente. No pierdas lo más, por lo menos por lo que más quieras. Aparte, ¿tú qué crees? ¿Que Emilio de verdad podría tomarte a ti en serio? Piénsalo. ¿Es por Elisa que me dijiste que no querías volver a verme? Fernanda, no. Lo que pasa es que tú No tienes... quieres meterte en problemas con Alfredo, pero sí con Roberto, ¿no? A él no le tienes miedo. Un impulso, algo tonto. No sé cómo pasó, ya te lo dije. Si tú no lo sabes, yo menos. Estoy tan decepcionada de ti. Si lo que tú pretendías era burlarte de mí y humillarme, te felicito. Porque vaya que lo conseguiste. Ya tenemos un contrato firmado con ustedes. Y a ninguna de las dos partes le conviene llevar con la otra una relación desastrosa. Bueno, eso no es lo que estoy buscando tampoco. Por lo mismo, no queda de otra que tratarnos cordialmente. No cabe duda que los feos tienen suerte. Mira el teto de Sebas. Mónica es demasiado bonita para él. Que ese es otro caso inexplicable para ti. No. Tú no te puedes comparar con ella. Tú naciste rica, eres una niña bien. Por lo mismo, es inexplicable que teniéndolo todo hayas terminado con mi hermano. Eso se lo dices porque no le tienes fe. Es aburrido, sin sentido del humor. Es más pesado que un plomo. Y para colmo, con un pajarito que ni vivo te serviría, ¿eh? ¿Y en el caso de Mónica? No. Ahí hay un interés, mamacita. No estoy enamorada de Alonso. Tal vez nunca lo estuve. Lo que pasó entre nosotros es algo más pasional. Espérate, Tania, espérate. ¿Y entonces? ¿Y lo del matrimonio? ¿Te ibas a casar con él? Me confundí. En ese momento... No sé cómo explicártelo. No. Cálmate y explícame. A ver. A ver. Era algo con lo que yo había soñado durante mucho tiempo. Ajá. Y Alonso tiene esta increíble facilidad para confundirme. Pero no más, Mirna. No más. Está bien. Lo único que te puedo decir es que si Marcelo se entera va a ser demasiado. No le voy a decir ni media palabra. Alonso me ha estado amenazando con que él se lo va a decir. Pero se lo voy a voltear. Y lo único que va a conseguir es que Marcelo le parta la cara. Y muy merecido se lo va a tener. ¿De qué manera tengo que disculparme para hacer que te tranquilices? Me has Dime. estado tomando el pelo. ¿Cómo quieres que me sienta? Fernanda, por favor. Mucho cuidado con lo que haces con Elisa, ¿eh? La historia de ella no se parece en lo absoluto a la mía. Ella está recién casada con un hombre joven, guapo y encantador que aparte la adora. Sí. Ya lo sé. En ese matrimonio no puedes darte el lujo de interferir. Y no lo voy a hacer. Créeme. Perfecto. Es mejor que me vaya porque en estos momentos lo único que tengo ganas es de sacarte los ojos. ¿Elisa se está besando con Emilio? Pobre de ti si lo repites. De ninguna manera nos conviene que nadie sepa que tú sabes. ¿Y tú no quieres que me quede tan tranquilo?
Es para romperle la cara al tipo ese. Como si sintieras celos de Elisa. No son celos, Fernanda. Pero ¿a quién le gusta ser un cornudo? Ay, no ha pasado a mayores. Pero si te descuidas... Dime qué quieres que haga. Vigilarla. Ten más detalles con ella. Llévatela a la cama. Esfuérzate en hacerla feliz. Es más, embarázala. Con un hijo vas a poder amarrarla.